Ok, ya debimos de haber leído un poco del artículo, del capítulo 3 más bien. Ahora voy a darte una explicación del artículo 4, capítulo 4. Se me va el avión con el artículo y capítulo 4, chapter 4. Y vamos a estar viendo lo que te había dicho, por ejemplo, el 400 de Flexible Course en Cables, 402 Fixture Wires, eh, el 404, el 406, el 408. Aquí tenemos switches. En el 406 tenemos receptacles. El 408 panales y switchgears. Entonces, ¿por qué tenemos que ver esto? Para que cuando la pregunta se refiera, por ejemplo, específicamente a receptacles, vayas a buscar el 406 y vuelvas a leer la pregunta y de repente puede ser que ahí haya la respuesta. También puede ser en el 210 de branch circuits, pero ya tienes dos opciones para buscar. Estábamos viendo ahorita que cambiaron los tiempos en el de Master. Para calculaciones me dicen que están dando 3 minutos por pregunta, pero para las preguntas del libro están dando menos de 2 minutos. Entonces, vuelvo a lo mismo, el tiempo es nuestro peor enemigo. Tenemos que desarrollar las respuestas con rapidez. Y esta es una de las maneras más efectivas que hay, aprender a movernos por el table de contents. Entonces, este fin de semana le vas a dar una leída al capítulo 4. Vamos a ver, por ejemplo, en el 430 de motores. Quiero que veas la tabla 430.22e, que es para Duty Cycle Motors. La sección 430.22, el 430.52, la tabla 430.250, tabla también para FLC, encontrar el FLC de los motores trifásicos. La 430.248 para motores monofásicos, encontrar el FLC, y vamos a entender la diferencia entre buscar protección para overload y buscar el FLC. ¿Cuándo vamos a usar el FLA y cuándo vamos a usar el FLC? Hay que entender esto. FLA lo usamos para el overload, el FLC para seleccionar conductores y protección contra fallas a tierra, cortocircuito y el overcurrent protection. Cuando decimos overcurrent, tiene que venir una combinación de estas tres situaciones: overload, ground fault y short circuit. Cuando protegemos estas tres situaciones es un overcurrent protection. Cuando se protege para ground fault y short circuit, estamos buscando meramente, como lo repito, proteger para fallas a tierra y cortocircuito, y nos vamos a referir a la tabla 430.52 de acuerdo al device que nos mencione que vamos a utilizar para la protección. Puede ser un inverse time breaker, puede ser unos fusibles. En la tabla 430.52 nos lo va a indicar y la pregunta nos la van a hacer muy clara.
Entonces, este fin de semana vamos a encargarnos de darle una pasada a ese artículo. Vamos a determinar el overload de un motor. Por ejemplo, vamos a empezar con la fórmula de un motor trifásico. Es caballos de fuerza por 746 sobre voltaje por 1.732 por eficiencia por power factor. Ok, perdón. PF por power factor. ¿Qué vamos a hacer? Nos van a dar una pregunta donde diga que tienes que buscar el overload protection para cierto motor. Y va a venir, por ejemplo, puede venir un motor de 10 caballos de fuerza trifásico a 480 voltios. A 480 voltios. Con un power factor del punto 92 y una eficiencia de punto 90, por ejemplo. ¿verdad? Ya vimos. Y también te pueden meter que el FLC y su FLC es 14, por ejemplo. Y el FLC son 16 amperes. Ok, así te pueden plantear un poco la pregunta, pero lo que nosotros tenemos que saber es de que para el overload, el FLC no nos sirve, no nos interesa el FLC. Elimino esa información y trabajo con esta otra. Ya recordando la fórmula de que 10 caballos, en este caso, voy a multiplicar 10 por 746. El resultado lo voy a dividir, que es 7460, lo voy a dividir sobre lo que me dé 480 por 1732 por punto 92 por punto 90. 480 por 1.732 por punto 92 por punto 90. Este resultado de arriba lo divido con el resultado de este y me va a dar el FLA. El FLA multiplica estas fracciones y sacas el resultado del FLA. Ponle, ahorita nomás por decirte un número así al azar, 12 amperes. 12 amperes. Te van a indicar también la temperatura, el service factor. Vamos a suponer que este motor tiene un service factor del 1.15. En ninguna pregunta van a omitir la información que tú necesitas. Entonces ya con esto vas a ir al 430.32. Ahorita lo revisamos y es ahí. Y ahí vas a determinar a qué porcentaje vas a sacar el overload. ¿Cuál es el número que te va a dar el overload? Este número, acuérdate que es ficticio. Tienes que sacar el número que te dé 480 por 1.732 por punto 92 por punto 90 y dividir 7460 sobre lo que te dé esa fórmula. ¿Ok? Estás entendiendo que el valor que nos indica el 430.32 a 1 no lo debemos de exceder. Por ejemplo, si la operación anterior te dio 13.5, por decir algo, este número no lo podemos exceder. Tenemos que poner algo más pequeño que esto. En el caso de que el motor no encienda, no prenda, podemos referirnos al 430.32C y usar esos porcentajes de acuerdo al FLA del motor.
el 430.32C va a incrementar los porcentajes de acuerdo al FLA del motor. Vamos a utilizarlo. En este caso, nuestro FLA sería este número. Perdón, el número anterior a cuando sacamos 13.5. Me parece que era un 10 y fracción. Entonces, sobre de ese número vamos a trabajar, no de este que ya le habíamos implementado el 1.25. Este no, vamos a trabajar sobre nuestro primer valor que nos dio, el porcentaje que nos indique el 430.32C y no excederlo. El FLA es lo mismo que conocemos como nameplate. Ok, te voy a explicar esta pregunta más o menos para que puedas tú repasarla. Las palabras pueden estar un poquito diferentes que una pregunta bien planteada, pero tenemos la información necesaria para ejecutar respuestas, ¿ok? Aquí, por ejemplo, dice que cuál es el size de inverse time breaker que debemos usar para proteger un motor de 10 caballos de fuerza trifásico a 480 voltios. Entonces, la pregunta ya me está indicando que va a ser un inverse time breaker. Me está dando la información del motor y el voltaje. Mi primer paso sería encontrar el FLC de este motor y me dirijo a la tabla 430.250 porque es trifásico. En la tabla 430.250 vamos a encontrar el FLC de ese motor. No esperes ver 480, en la tabla nos lo indican como 460. Entonces ahí nos va a indicar que este motor va a estirar, tiene un FLC de 14 amperes. Ya tengo los 14 amperes, ahora me dirijo a la tabla 430.52 y checo en la tabla si uso un inverse time breaker a qué porcentaje debo de multiplicar mis 14 amperes. Y la tabla me indica que va a ser al 250%. Entonces multiplico 14 por 2.5 y me va a dar 35 amperes. Para estar seguro voy a referirme a la tabla 240.6A. A ver si el 35 amperes es un tamaño estándar. Si no lo es, iría yo al siguiente size hacia arriba. Ok, así son más o menos los pasos a seguir.